Buenas noches, estimados profesionales. Tengo hoy el gusto de darles a conocer que vamos a impartir unas pequeños tips de pronto del control prenatal basado en las guías de práctica clínica del Ministerio de Salud Pública, guía que es editada y en el 2016. Bueno, mi nombre es Verónica López, soy médico de profesión. Actualmente me desempeño como epidemióloga del Distrito de Salud Guano Penipe aquí en la provincia de Chimborazo y anteriormente era responsable de calidad en la Coordinación Zonal de Salud. ¿Ya? Entonces, como ustedes saben, el control prenatal es un evento muy importante. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de evitar que se den muertes maternas. ¿Sí? Muertes maternas que actualmente el gobierno está empeñado en, ojalá, disminuir a cero muertes maternas. Entonces, como ustedes saben, el embarazo es un proceso fisiológico, ¿sí? Por lo tanto, atenderlo a las gestantes debe estar basado en estos cuidados que deben ser en los cuidados en el desarrollo normal que éste debe darse, ¿no es cierto? Entonces, respecto a la evolución natural del embarazo, se debe liderar toda la atención sanitaria y cualquier intervención debe estar aplicada solo si se ha demostrado el beneficio y está de acuerdo a la necesidad y al deseo también de cada mujer gestante. Entonces, la OMS lo que indica es que el cuidado del embarazo debe serlo de forma temprana, óptimamente. Sí, ojalá en el primer trimestre del embarazo. Están con los micrófonos. ¿Ya? Entonces, la OMS, si pueden por favor cerrar sus micrófonos. Ya. Gracias. Entonces, como les decía, ¿no? La OMS lo que indica que el cuidado del embarazo debe serlo en forma temprana, de ser posible, que debe ser además integral. ¿Por qué? Porque disminuye sustancialmente el riesgo de que se den complicaciones. Entonces, un control prenatal óptimo en el embarazo de bajo riesgo, sobre todo, según la OMS, comprende que se den mínimo 5 controles o chequeos por el personal de salud, que puede ser el médico o la obstetriz. Y así lo reza en nuestras guías prácticas que debe ser mínimo 5 controles del embarazo, óptimo 8, pero no quiere decir que no se puede hacer más. Lo mejor sería de que la mujer embarazada lleve sus controles una vez cada mes. ¿Sí? Entonces, no obstante, en el cumplimiento de todos estos controles tampoco no va a garantizar la calidad de la atención, pero puede ser que se requiera visitas a domicilio que brinden una atención mejor y de calidad. ¿Sí? Entonces, de esta manera, el control prenatal lo que está englobado es, como les decía al inicio, es para disminuir la muerte materna. ¿Ya? Sigamos. Ya. Entonces, nuestras guías de práctica clínica, de pronto ustedes ya las conocen, las han revisado y tenemos guías que se basan en evidencias y grados de recomendación. ¿Sí? Entonces la evidencia se simboliza con la E, la recomendación con la R y el punto de buena práctica con un visto, ¿no? Hay que recalcar que todas las recomendaciones que se encuentran en nuestra guía práctica clínica están sustentadas por evidencia calificada, ¿sí? Y los puntos de buena práctica clínica también sobre el grupo que lo ha ido desarrollando en estas guías, perdón, también pueden basarse en evidencias. Entonces, para ir avanzando, vamos a ver algunas definiciones básicas. ¿Qué es un control prenatal?
Podemos irles preguntando. ¿Ya? ¿Qué les parece si vamos haciendo un poquito más interactivo y si es que alguien nos ayuda con un concepto de qué será el control prenatal? ¿Alguien tal vez que se anime? ¿No? Ya. Bueno, el control prenatal básicamente es un conjunto de actividades y procedimientos que el equipo de salud calificado va a ofrecer a una mujer embarazada. ¿Sí? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de identificar algunos factores de riesgo en la gestante o enfermedades que puedan afectar el curso normal de su embarazo. Existen también algunos componentes que van a abarcar este control prenatal. Componentes muy importantes como por ejemplo la promoción, la prevención, la recuperación y la rehabilitación de la salud materna y neonatal, siempre nosotros en el ministerio basados en el enfoque intercultural, también de género y generacional. Recuerden que nosotros abarcamos a todo tipo de población, indígena, mestiza, afro, ecuatoriana, entonces enmarcarnos en el tema de la interculturalidad es muy importante también. Siguiente. ¿Ya? ¿Qué es un embarazo sin riesgo o normal? No sé si alguien ahora sí se anima a darnos un concepto o qué piensan que es el embarazo sin riesgo o normal, ¿no? Entonces, un embarazo sin riesgo o normal, como lo dice su enunciado, ¿no? Eso es básicamente el estado fisiológico de toda mujer que se encuentra en estado de gestación desde que inicia la concepción y la termina con el parto, ¿no? El nacimiento también y que tenga un producto a término en buen estado. ¿Ya? Otro concepto importante que debemos saber también es qué es una edad gestacional. La edad gestacional básicamente es la duración de todo el embarazo que se calcula desde el primer día de la última menstruación normal hasta el nacimiento o hasta el evento gestacional que se esté estudiando. ¿Y cómo lo expresamos? Ustedes saben, la edad gestacional generalmente en semanas, ¿no? Semanas y días completos. Algo importante que también debemos conocer, ¿qué es un embarazo de riesgo? Los embarazos de riesgo son lo contrario de lo que hablábamos anteriormente, ¿no? De los embarazos normales. El embarazo de riesgo es todo evento en donde tengamos la certeza de que existe una mayor probabilidad de que la mujer gestante presente procesos patológicos o algunas condiciones anómalas durante la gestación o el parto, ¿sí? Y más que nada aumenten sus riesgos en el parto. Siguiente, siguiente. Sí, sí. Entonces, ¿cuáles son los objetivos generales para realizar del control prenatal? Básicamente, los objetivos generales y muy importantes es que se identifiquen, como ya habíamos dicho, y los factores de riesgo que pueden poner en peligro el curso normal del embarazo, ¿no? Luego, diagnosticar la edad gestacional, diagnosticar la condición fetal, diagnosticar la condición materna y educar sobre todo a la madre. Sí, siguiente. Ya. ¿Cuáles son las recomendaciones generales que se hace en un control prenatal? Primerito, la recomendación que, como ya habíamos dicho, es que se haga una captación temprana, ¿no? De preferencia en el primer trimestre del embarazo. Luego, una vez que captamos a la paciente, obviamente se va a aperturar su historia clínica prenatal y el carnet perinatal. Se va a elaborar un plan de parto y de transporte. Se va a llenar el formulario 051, que ya lo vamos a ver. Se va a determinar los factores de riesgo y obviamente hacer el score mamá, que ya también lo vamos a ver posteriormente. Siguiente. Entonces, no sé si ustedes conocen este formulario. Es el formulario 051.
¿sí? El formulario 051 básicamente es recopila información o datos generales y otros datos que se deben aplicar y que se deben llenar en la primera atención prenatal, ¿sí? Entonces, si puedo, ya. Entonces, en los datos generales lo que nos indica es ya, lo que nos indica, como ustedes ven en el gráfico, nombres y apellidos, sí, de preferencia la normativa que está regida por el Acuerdo Ministerial 051 del Ministerio de Salud Pública nos indica que toda la información que llenemos en este formulario debe ser de manera con letra imprenta, legible y no debe tener tachones. ¿Por qué? Porque en el ministerio lo que hacemos es el control de calidad de nuestras historias maternas y neonatales. Entonces, el control de calidad aplica a algunos estándares y también dentro de esto la presentación, ¿no?, de este formulario que debe estar nítido y legible sobre todo. Sí, entonces como ustedes ven, nombres y apellidos, la residencia habitual de la madre, la provincia, el cantón, la parroquia y la dirección del domicilio en donde vive la gestante. ¿Ya? Acá el número de historia clínica o el número de cédula, el teléfono de la mujer gestante, la nacionalidad, sí, que si es ecuatoriana, extranjera, y si es extranjera, qué nacionalidad, venezolana, colombiana, cubana, ¿no? Dependiendo de donde sea. La fecha de nacimiento hace referencia a la fecha de nacimiento de la gestante, entre el día, el mes y el año, y acá colocar la edad en años. Todos los cuadritos o los círculos que ustedes ven de color amarillo significa que son riesgo, ¿sí? Entonces, si es una mujer gestante menor de 15 años o mayor de 35 años, hay que marcarlo con una X, ¿sí? Lo que nos va a ir alertando de que la paciente va a tener algunos factores de riesgo. Acá la autoidentificación, preguntar siempre a la mujer gestante cómo ella se autoidentifica. Puede ser que se autoidentifique como indígena, afroecuatoriana, afrodescendiente, negra, mulata, montubia, mestiza, blanca o alguna otra autoidentificación. Preguntar a la mujer si sabe leer y escribir, sí o no, marcar en cada uno de los del círculo, en el círculo que corresponda. Acá la alfabetización e instrucción de la mujer gestante. De igual manera, preguntarle a la mujer gestante hasta qué año ha estudiado o está cursando, ¿sí? Educación básica, jóvenes y adultos, inicial, educación básica, preparatoria, educación media, sí, educación básica superior, bachillerato o si es ya superior. Y preguntarle hasta el último año que aprobó o si no sabe si no sabe o ignora, colocar aquí en este círculo o si es que no tiene en ninguno. Preguntar el estado civil, ¿sí? Si se encuentra en unión libre, soltera, casada, divorciada, viuda o se ignora. Si es que vive sola, también es importante conocer, ¿sí? Porque hay veces que viene la paciente sola, ¿no? Y entonces es importante saber si vive con la familia, la pareja o en realidad está sola. Y acá, bueno, son temas para el establecimiento en donde se está realizando el control prenatal, que en lo que es el Ministerio de Salud Pública llenamos con los unicódigos que tiene cada unidad de salud. Esto en lo que son datos generales. Luego pasamos a los antecedentes, de la mujer gestante. Preguntar. Ustedes saben, preguntar antecedentes familiares y personales. Dentro de los antecedentes, tanto familiares como personales, ir preguntando, ¿no? Si de pronto ha tenido tuberculosis, diabetes, hipertensión, preeclampsia, eclampsia o alguna otra condición médica grave que nos interese, ¿no? Y si es que lo ha tenido, ¿cuál de ellas? Lo mismo acá, si es que ha tenido cirugías, qué tipo de cirugía, si es que ha tenido alguna nefropatía, violencia, VIH
y marcar en los círculos si es que lo ha tenido en sí, si es que no, en no. Entonces, como ustedes ven, como ya les dije, los círculos en amarillo identifica que que hay riesgo, ¿no? Luego pasamos a los antecedentes obstétricos. En los antecedentes obstétricos lo que vamos a preguntar inicialmente cuántos embarazos ha tenido. Aquí incluyen los embarazos que han llegado a término o también los abortos. ¿Sí? Entonces preguntar cuántos embarazos tuvo. Aquí no incluimos al embarazo actual porque son antecedentes. Entonces, ¿cuántas gestas previas? ¿Cuántos abortos de estos? ¿Cuántos partos hemos tenido? Si de estos partos, si han sido vaginales, ¿ya? De estos partos, ¿cuántos nacidos vivos tenemos o nacidos muertos? De estos nacidos vivos, ¿cuántos viven? O si es que han muerto o si es que los niños que nacieron vivos y luego murieron en la primera semana o después de la primera semana. ¿Ya? Lo mismo acá en las gestas, ¿no? Les indica si es que ha tenido embarazos molares o embarazos ectópicos en la parte de acá abajo. Es importante preguntar, es importante preguntar también acá el último embarazo, ¿no? Si es que ha tenido embarazos anteriores, preguntar si ha tenido el recién nacido tuvo un peso menor a 2.500 gramos o mayor a 4.000 gramos o si fue normal. Entonces hay que marcar, ¿no? Hay que recalcar también que en lo que es control de calidad se verifica que todos los casilleros estén llenos y correctamente, obviamente. Si es que de pronto es una primigesta, entonces obviamente aquí vamos a poner no aplica y esto aquí únicamente 000 todo. En el fin del embarazo anterior, si es que recuerda la mujer, igual, al menos el día, mes y año, o por lo menos el año, para saber si es que es menos de un año esta nueva gesta. Y si es que no aplica, igual, marcar acá. También es importante preguntar embarazos planificados, si el embarazo ha sido planificado. Si es que lo ha sido, marcamos y si no, con una X. Es importante saber esto porque cuando no es planificado o es un embarazo no deseado, entonces como que a veces hasta hay un poco de resistencia en las gestantes en acudir a los controles prenatales. También es importante preguntar si es que estuvo usando algún método anticonceptivo para conocer si fue fracaso del método anticonceptivo o de pronto no usaba. Entonces aquí marcamos y si es que fue un fracaso del método anticonceptivo, indicar cuál, si fue de barrera, si fue un dispositivo intrauterino, si fue anticonceptivos hormonales, o natural o quirúrgico. ¿Sí? Listo. Luego pasamos ya a la parte de la gestación actual, ¿sí? En la parte de la gestación actual, lo que nos interesa conocer es obviamente su peso inicial. Entonces hay que pesar a la paciente, medir a la paciente y aquí se registra el peso con el que inicia al momento del embarazo. ¿Sí? La talla, que esta ya no va a variar porque hemos tenido en los controles que hemos hecho de calidad, nos hemos encontrado que en un mes, ejemplo, midió 1,60 y al siguiente mes disminuyó o creció, entonces como que este valor ya no va a variar. El peso sí, obviamente, de acuerdo a la edad gestacional. El FUN, que es la fecha de última menstruación, indicar aquí día, mes, año y calculamos la fecha probable de parto, ¿sí? Si desconocen, como hay casos en que no saben cuándo fue la última fecha de menstruación, dejarlo en blanco o de pronto poner no desconoce. Si es un embarazo que de pronto se captó, bueno, aquí lo que nos está preguntando si la edad gestacional es confiable. Si es que es confiable por el FUN, marcamos sí o no. O si es por un eco, ¿no? Siempre y cuando este sea menor de las 20 semanas.
También preguntamos si se ha realizado una ecografía siempre y cuando esté entre las 11 y las 13 semanas, que ya luego vamos a ver qué es lo recomendado, ¿no? Preguntar los hábitos de la paciente, si es que es fumadora, sí o no, y aquí les indica de acuerdo a qué trimestre del embarazo, si es fumadora pasiva, es decir, ustedes saben, de pronto la pareja o familiares en donde ella vive o en los lugares que ella frecuenta, de pronto hay personas que fuman y entonces se convierte en una fumadora pasiva, o si consume drogas, alcohol, o ha sido víctima de violencia. También es importante preguntar lo que es el tema de vacunas, si ha recibido vacunación antirrubiola previo al embarazo, si es que no sabe durante el embarazo o si es que no ha recibido. Importante, la antitetánica, y esta es la única vacuna que en el ministerio estamos aplicando dentro del embarazo. También a excepción, bueno, de las vacunas de influenza en épocas invernales. Entonces, en cuanto a la antitetánica, ya luego, bueno, les vamos a indicar el esquema de vacunación, que hay nuevas directrices o lineamientos que emitió el Ministerio de Salud. Sí, porque antes lo hacíamos antes de las 20 semanas y luego de las 20 semanas. Ya, eh, hacer un examen físico general, ¿no? En el que incluye el examen de mamas, si es que es normal o no. Toda mujer embarazada debe recibir atención odontológica. Significa que cada control debemos hacer una referencia al odontólogo. ¿Por qué? Porque enfermedades de la cavidad bucal u odontológicas son un factor de riesgo para que la paciente pueda presentar preeclampsia. ¿Ya? ¿Qué dice? Bueno, se debe solicitar urocultivo. Sí. Buenas noches. Ya vamos avanzando y vamos, como es, contestando las preguntas, porque estamos ahorita en la parte del llenado del formulario 051. Ya luego vamos a ver los exámenes que hay que solicitar, ¿sí? Para no perder el hilo de la presentación, por favor. Ya, entonces, Doctora, buenas noches. Una preguntita antes de que avance. Tengo una claro, duda. dígame. Mira, en lo que es gestación actual dice peso inicial. Ujú. Ahí en usted nos indica el peso con el que la paciente llega al momento del control, ¿verdad? Así es. Anteriormente, no sé si es que usted es funcionaria del ministerio o conocía de este formulario, anteriormente aquí nos indicaba peso, peso Preconcepcional. preconcepcional, sí, gracias. Preconcepcional, entonces había que sacar el peso con la tabla de CLAP. Hoy las nuevas la nueva disposición mediante acuerdo ministerial que les había dicho, que es el acuerdo ministerial 051, nos indica que aquí es el peso inicial, o sea, con el que llega al momento que se hace la captación del embarazo. ¿Sí? Y sea un embarazo muy avanzado. Así Porque he sea, tenido casos que vienen las pacientes ya de 32 semanas sí, o así. así sea Entonces, ese peso es el que tenemos que con colocar. eso, o tenemos que colocar aquí y luego con la tabla de CLAV hacer el cálculo para poder graficar en las curvas para ver la ganancia o no del peso, ¿no? Ya, listo, ya. Acá lo que nos está indicando, bueno, aquí hay la normativa dice que podemos hacer Papa Nicolaos, colposcopía, si es que así lo amerita, ¿no? Pero en nuestro medio es un poco complicado porque si es que hubiese eh, digamos así, perdón, se me fue la palabra, eh, algo que de pronto vaya a afectar durante el embarazo algún
Dado que cambia el curso normal del embarazo, a veces lo atribuyen a que se le hizo el Papa Nicolau. Entonces, de pronto se hace la prescripción, pero no todas las mujeres embarazadas aceptan hacerse. Entonces, eso también hay que registrar aquí. Y si se lo ha hecho, indicar a la inspección visual cómo está el cervix, si es que está anormal, normal o no se hizo, ¿no? Aquí nos da la opción para indicar. Importante también indicar el grupo factor, que esto ya prácticamente lo vamos a llenar en el segundo control, porque generalmente las mamitas no vienen con exámenes de laboratorio, o si es que conoce su grupo factor, lo vamos a, a registrar. Sí, si es que se ha hecho toxoplasmosis, exámenes de toxoplasmosis, igual. Eh, Registrar, o esto ya vamos llenando a medida que se va avanzando en el embarazo. Lo que son el tema de VIH, si es que ha sido diagnosticada de VIH o está en tratamiento, ¿sí? Igual, antes de las 20 semanas, como dice la normativa, bueno, la normativa aquí nos indica antes de las 20 semanas, pero hay igual lineamientos de la normativa del VIH que nos indica que al menos el VIH debemos hacerle a la captación, ojalá sea en el primer trimestre, de ahí en el segundo trimestre, tercer trimestre y en el parto o posparto. ¿Ya? Y acá igual nos indica si si se solicitó y los resultados de la prueba, que ahora en el ministerio nosotros al menos tenemos, como ustedes saben, las pruebas rápidas, entonces en 20 minutos ya tenemos resultados. El TARP, que es el tratamiento antirretroviral en las embarazadas, esto si es que la paciente tuviese VIH. Y lo mismo acá en mayores de 20 semanas. Ya, lo que es hemoglobina, esto ya lo vamos a registrar en los controles subsecuentes, y esto será tema ya de otra clase cuando veamos anemias. Ya. Eh, sí, y lo mismo si es que se ha indicado hierro y folatos, si es que sí o no. Listo. Lo mismo acá en lo que es sífilis. Si es que se hizo las pruebas rápidas, que también tenemos pruebas rápidas para sífilis, y que la normativa nos indica que debemos hacerlo en el embarazo, la última disposición, hasta las 24 semanas, 2 veces, ¿no? En el primer trimestre y hasta máximo las 24 semanas. ¿Ya? Y acá indicar si recibió o no tratamiento la paciente, si es que fuera reactivo. Llagas, si es que aplica en la región costa, orientes, acá no tenemos. Igual paludismo, malaria, bacteriuria, ¿sí? Igual registrar si fue antes de la semana 20 o mayor a la semana 20, si es normal, anormal o no se hizo. Lo que es glicemia en ayunas, que también ya luego vamos a ver. La prevención de preeclampsia, si es que se administró calcio después de las 12 semanas de gestación, o ácido acetil salicílico, y también después de las 12 semanas de gestación, dependiendo de los factores de riesgo. Si es que se hizo pruebas de estreptococo betemolítico entre las 35 a 37 semanas, si esta fue positivo, negativo o no se hizo. Acá una parte importante también que debemos registrar, si es que la paciente está recibiendo educación prenatal, sí, que básicamente es educar a la paciente sobre, o a la paciente y al padre, ¿no? De esta nueva etapa que ellos están pasando. ¿Ya? Consejería en lactancia materna. Esto hay que darlo desde la captación, si es que se hace o no se hace. Y ya acá pasamos a registrar básicamente el día en que la paciente acude a la atención, en qué edad gestacional está, qué peso tiene, que va a ser el mismo peso inicial que registramos, ¿sí? En la primera consulta. Y en la primera consulta obviamente no vamos a poder decir que hubo o no una ganancia adecuada de peso, entonces esto se deja en blanco en la primera consulta. Acá los signos vitales de la paciente,
¿sí? Tensión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno, proteinuria a partir de las 20 semanas, o si no se deja en negativo, una rayita menos, el estado de conciencia, la altura uterina, la presentación a partir de las 32 semanas y la frecuencia cardíaca, movimientos fetales, ¿sí? Es importante también describir y registrar si es que la paciente tiene sangrado vaginal. Y acá lo que debemos poner son los exámenes, el tratamiento y el score mamá, que ya vamos a ver luego. Y acá las siglas o las iniciales del profesional que le está haciendo el control prenatal y el día de la próxima cita, que generalmente va a ser después de un mes o en 30 días. Entonces, ¿cómo sacamos el score mamá? Bueno, ¿y qué es el score mamá? El score mamá es básicamente una herramienta que nos sirve, o es una herramienta que... Ay, parece que me salió. Ya, bueno, el score mamá es una herramienta de puntuación que valora básicamente si es que la paciente tiene que ser o no referida, o si es que requiere una atención de otro nivel, ¿no? De segundo o tercer nivel. Entonces, aquí lo que mide son algunos parámetros que están registrados acá, si recuerdan, en el formulario 051. Entonces lo que mide es la frecuencia cardíaca, ¿sí? La presión sistólica, diastólica, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la saturación de oxígeno, el estado de conciencia y la proteinuria. Y a esto les da un puntaje. Entonces, dentro de los valores, si está dentro de valores normales, que la frecuencia cardíaca es entre 60 y 100, el puntaje va a ser 0. Pero si esta se altera en mayor, de 101 a 110, un puntaje de 1. Perdón un ratito. ¿En qué? Ya, recuerden de la pregunta que me está haciendo la compañera del examen, perdón, compañero del TORCH, del IgG. Recuerden que IgG es la memoria, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos valores elevados de IgG, significa que la paciente tuvo anteriormente, o es reacción a una vacuna probablemente. Pero si IgM está elevado, entonces ahí sí vamos a decir que la paciente presenta toxoplasmosis o citomegalovirus, y nosotros como primer nivel lo que hacemos es referir inmediatamente al segundo nivel. Ya es paciente para el tratamiento y que se haga seguimiento por ginecología. ¿Ya? Bueno, están con los micrófonos. Por favor, si apagan sus micrófonos. Entonces, retomando lo que estábamos hablando del score mama. Ay, perdón. Ya, entonces retomando lo que decíamos de la frecuencia cardíaca, si es que se aumenta está en mayor, le da una puntuación, ¿no? De 1 si es que está en 101 a 110, de 2 de 111 a 119 y mayor de 120, 3 puntos. Y lo mismo puntos de 1 al 3 si es que disminuye, 51 a 59, 1, y menor de 53 puntos. Si la presión sistólica es un puntaje de 0 cuando este está entre 90 y 139. Le da un valor de 2 cuando esta va de 140 a 159, y de 3 cuando es mayor de 160. O lo contrario, si disminuyes, ¿no? Si está un valor de 2, si está entre 71 y 89 y menor de 70, un valor de 3. La presión diastólica se considera normal entre 60 y 85. Le da un valor de 1 si está entre 86 y 89, de 2 a 90 a 109 y mayor a 110, un valor de 3. ¿Sí? Y lo mismo si disminuye, como ustedes pueden ver acá. La frecuencia respiratoria se considera normal entre 12 a 22,
y le da un puntaje de 2 cuando ésta se encuentra entre 23 a 29 y de 3 cuando está mayor de 30 la frecuencia respiratoria. Y si ésta se encuentra por menos de 111 respiraciones por minuto, un valor de 3. La temperatura normalmente un puntaje de 0 entre 35.6 a 37.5, un valor de 1 si está elevada entre 37.6 a 38.4 y mayor de 38.5 un valor de 3. Y acá un valor de 2 cuando es menor o igual a 35.5. La saturación de oxígeno es normal o un puntaje de 0 entre 94 a 100 y nos da acá puntaje únicamente cuando disminuye, obviamente, ¿no? Entonces aquí, bueno, hay que considerar también la altura a la que se encuentra la paciente, porque no es lo mismo una paciente que esté a nivel del mar a una paciente que se encuentre a nuestra altura, ¿sí? Sobre los 2500 metros sobre el nivel del mar, que ahí vamos a considerar una saturación de oxígeno normal entre 90 a 93%. Entonces eso hay que tener en cuenta en dónde estamos viviendo o en dónde vive la paciente. Ya, y aquí los puntajes que le da respectivamente, uno cuando está entre 90 a 93, considerando lo que les dije anteriormente de la altura, 2 entre 86 a 89 y menor a 85, 3 puntos. Valorar el estado de conciencia de la paciente. Si es que está alerta, nos da un puntaje de 0. Un valor de 1 si es que la paciente responde únicamente a la voz o está somnoliente, un valor de 2 si es que responde al dolor o está estuporosa, un valor de 3 si es que no responde y un valor de 2 también si es que está confusa o agitada. Y la proteinuria, un valor de 0, que esta debe estar negativo, y esta, como ya habíamos dicho, se la hace a partir de las 20 semanas. Y aquí un valor de 1 si es que está positivo. Aquí no valoramos cruces, si es que es una, dos o tres cruces, con que esté positivo le damos un valor de 1. Ya, entonces, como les dije anteriormente, el score mamá sirve para determinar la gravedad de la paciente y referir inmediatamente. Entonces, si al valorar todos estos parámetros y en la sumatoria de cada uno de ellos nos da un puntaje de 0, bueno, la paciente hay que seguir con hacer el seguimiento y los controles, ¿no? Respectivos. Pero si la paciente nos da un puntaje de 1, volvemos a repetir el score mamá cada 4 horas, valorando si es que bajó a 0 o de pronto aumentó su puntaje. Si es que su puntaje nos da un valor entre 2 a 4 puntos, hay que hay que repetir el score mamá cada hora y referir a la paciente, entre otras consideraciones. Y si el puntaje nos da un valor mayor de 5, hay que repetir cada 30 minutos el score mamá. Y obviamente si estamos en un primer nivel, la paciente tiene que ser referida inmediatamente al segundo nivel. Necesita atención especializada. Listo. ¿Ya? Como les decía al inicio de la presentación, es importante determinar los factores de riesgo. En la guía práctica clínica del 2016, básicamente aquí lo que indica son solo como factores de riesgo modificables y no modificables. En el ministerio estamos ocupando esta tabla, la que se encontraba en la guía del 2015. ¿Por qué? Porque aquí le da colores, ¿no? Le da colorcitos entre verde, amarillo y rojo. Entonces el verde, bueno, no hay embarazada sin riesgo. Toda mujer, el simple hecho de que esté embarazada ya es un riesgo, pese a que sea un evento fisiológico normal. La paciente que se encuentra embarazada ya es de por sí un riesgo. Entonces, el verde significa paciente embarazada con bajo riesgo, el amarillo con riesgo alto y el rojo con riesgo muy alto. ¿Sí? Entonces, pacientes que, bueno, tenemos factores de riesgo modificables, que puede ser
por ejemplo, esfuerzo físico excesivo, que tengan una carga horaria muy elevada, que tengan exposiciones a agentes físicos, químicos, agentes anestésicos, solventes y pesticidas. También es un riesgo que se encuentre en la desocupación. ¿Sí? Si se fijan, es un riesgo que trabaje mucho, como también es un riesgo que no trabaje, ¿sí? O que su familiar esté en la desocupación. También es un riesgo modificable las condiciones sanitarias de la vivienda, si es que estas son deficientes, la fecha de la última menstruación, si es que es incierta, si es que durante el embarazo ha incrementado excesivamente o insuficientemente su peso, entre mayor de 15 kilos o menos de 15 kilos, si es que tiene infecciones urinarias bajas o bacteriurias asintomáticas, si es que es un embarazo programado o no programado. Bueno, aquí algunos factores de riesgo modificables, como por ejemplo si es fumadora también, pero también hay factores de riesgo modificables como es la edad. Entonces, si es menor a 16 años o mayor a 35, ya es de por sí un factor de riesgo. Si es que tiene baja escolaridad, si es que su peso preconcepcional también es bajo, ya se constituyen factores de riesgo. Si es que ha tenido múltiples compañeros sexuales o algunas enfermedades hereditarias, si son bajitas, menores de 1,45 metros, si tienen una cardiopatía A1 que no limita su actividad, ¿sí? Si es gran multípara, si ha tenido hemorragias del primer trimestre, todo eso se convierten en factores de riesgo no modificables, pero bajo riesgo. Ahora, los factores de riesgo eh, altos, que son todo lo que está en amarillo, ¿sí? Dentro de los modificables únicamente la anemia grave, ¿sí? Que tenga un hematocrito menor a 25, y dentro de los no modificables lo que ustedes pueden ver acá, cirugías, diabetes gestacional, embarazos gemelares, ¿sí? Y lo que está en rojo, como les había dicho, son los factores de riesgo muy altos, como por ejemplo dentro de los modificables que tenga una amenaza de parto prematuro antes de las 37 semanas, que tenga dependencia a las drogas o violencia intrafamiliar. Y los no modificables, las cardiopatías, ¿sí? De tercero o cuarto grado, que tenga incompetencia cervical, preeclampsia grave, con una tensión arterial mayor o igual a 110, ¿sí? Y entre otras, como ustedes pueden ver aquí, VIH, SIDA. Ya, entonces es importante determinar todos los factores de riesgo, porque de acuerdo a ello también podemos referir a la paciente de acuerdo al nivel de complejidad. Es importante que se haga también la detección de los factores de riesgo psicosociales. Importantísimo, si ustedes recuerdan, en el formulario 051 se preguntaba si ha tenido violencia intrafamiliar, ¿sí? Entonces, al tener la paciente embarazada violencia intrafamiliar, ¿qué va a generar? Problemas físicos, emocionales y sociales que van a dificultar obviamente la atención adecuada tanto al neonato por parte de la madre. Y esto puede ser causa de que se den nacimientos pretérminos, de que haya hemorragias vaginales y hasta muertes perinatales. Entonces es importante de que la paciente esté en un ambiente confortable, seguro, y si es que no es así, hasta puede ser necesario que estas pacientes sean referidas y que requieran de atención a un especialista en lo que es salud mental. ¿Ya? Continuando, vamos a ver las recomendaciones del examen acerca del examen físico en el control prenatal. Bueno, ustedes saben que toda mujer embarazada debe tener un examen físico completo e integral. Entonces, primerito, como ya vimos al inicio, hay que pesar y tallar a la paciente para hacer la evaluación nutricional y sacar su índice de masa corporal. Entonces, si tenemos un índice de masa corporal que es menos de 20 kilos por metro cuadrado, vemos que la ganancia de peso debe ser de 12 a 18 kilos durante el embarazo.
Si es que es un índice de masa corporal entre 20 a 24,9, la ganancia de peso debe estar entre 10 a 13 kilos durante todo el embarazo. Si estamos con un índice de masa corporal de 25 a 29 kilos por metro cuadrado, la ganancia va a ser de 7 a 10 kilos. Y si es un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado, la ganancia va a disminuir, obviamente, va a estar entre 6 a 7 kilogramos. Entonces, en caso de que sea una embarazada con un índice de masa corporal menor a 20, se recomienda, por el alto riesgo de parto pretérmino, diseñar ya un plan nutricional específico, ¿no? Esto ya es de preferencia referir al nutricionista para que haga este control estricto de la ganancia nutricional. Es importante y en algunas, algunas recomendaciones, preparar los pezones, ¿sí? La preparación de los pezones. Bueno, actualmente no se recomienda hacerlo de rutina durante la atención prenatal, ni tampoco tampoco que se modele, hacer un moldeo de lo que es el pezón, que a esto se los denomina los ejercicios de Hoffman, ¿no? También hay que hacer la medición de la altura uterina y para el cálculo de la edad gestacional de acuerdo a la altura uterina, ¿sí? Ya es importante también hacerlo las maniobras del Leopold entre las 28 y 30 semanas, que es cuando mejor podemos identificar la presentación del feto, ¿no? Entre las 28 y 30 semanas, como ya habíamos dicho. Los movimientos fetales y la auscultación fetal también es importante, y esto hay que registrarlo tanto en el formulario 051 como en las notas de evolución. Entonces, auscultar los latidos cardíacos puede ser con estetoscopio, con la corneta o la campana de pinar, o con un Doppler si es que tuviésemos, ¿no? Ustedes, bueno, y sabemos que la presencia de la auscultación del foco fetal confirma que el producto está vivo, y, y eso es también un poco bastante reconfortante escuchar para la madre gestante. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones acerca de las actividades prioritarias que se realizan durante la atención en las consultas prenatales según las semanas de gestación? Entonces, aquí vamos a ver de acuerdo a las semanas, ¿no? En el primer trimestre, que es menos de 12 semanas de gestación. Entonces, lo primero que debemos hacer, como, bueno, aquí les he puesto textualmente lo que indica la guía, ¿no? Sí, hacer una anamnesis. Sí, básicamente es el llenado del formulario 051, la fecha de última menstruación, la fecha probable de parto, preguntar si hay violencia intrafamiliar o depresión, el examen físico completo que incluye el índice de masa corporal y la tensión arterial, y aparte de todos los signos vitales para determinar lo que es escormamá. Beta-HCG en sangre, ¿sí? Ecografía, la tipología sanguínea, el hematocrito, hemoglobina, la glicemia en ayunas, VIH, hepatitis B, VDRL, citología vaginal, urocultivo. Ya vamos a ver luego. Examen odontológico, que esto ya hablamos. Bueno, esto básicamente es el llenado del formulario 051, que lo hacemos en la primera consulta. En el segundo trimestre, lo que hacemos, y que comprende entre las 12 a 24 semanas, obviamente como en cualquiera de los trimestres, es un examen físico completo, la frecuencia cardíaca fetal, que ya es audible, una ecografía, detectar preeclampsia mediante la toma de tensión arterial y valoración con lo que es proteinuria. Ahora, bueno, lo hacemos por medio de las tirillas que nosotros, al menos en el ministerio, contamos. Hay que hacer el seguimiento a los factores de riesgo modificables, sobre todo, ¿no? Socializar la existencia
de las sesiones de educación prenatal, informar acerca de los signos de alarma. Signos de alarma como por ejemplo si la mujer presenta sangrado, dolor de cabeza, si ve lucecitas, si escucha zumbidos en los oídos, si es que presenta hinchazón, edema, sangrado vaginal, ¿sí? A partir de las 34 semanas, en cambio, debemos igual el examen físico, como les dije, en todo control debe ser completo. Pero aquí en las pacientes con tratamiento de anemia, bueno, seguir las indicaciones de anemia, que eso ya es tema de otra clase. En embarazos con evolución normal, informar la fecha probable de parto, hacer la referencia según el caso para decidir el lugar y el momento de terminar el embarazo, si es que es de riesgo, ¿no? Y asesoría en planificación familiar e informar acerca de los signos de alarma. Esto a las 34 semanas. A partir de las 36 a 38 semanas hay que ya determinar la presentación, la posición y situación fetal. En caso de duda se va a realizar una ecografía. Las embarazadas con producto en presentación no cefálica deben ser informadas acerca de las alternativas para conseguir la presentación cefálica y referir al especialista. En embarazadas con reporte anterior de placenta previa, realizar una nueva ecografía para verificar la ubicación de la placenta, hacer asesoría en planificación familiar y darlo a conocer los signos de alarma. Y a partir de las 40 semanas, medidas preventivas. Hay que hacer medidas preventivas de embarazos post-término, referir también al especialista e informar sobre signos de alarma básicamente. Entonces, ¿cuáles son los exámenes de laboratorio que se recomiendan durante el embarazo? Como ya habíamos visto, el grupo sanguíneo y el factor RH, ¿no? Entonces esto de preferencia hay que solicitarlo en el primer control, ¿no es cierto? Hay que solicitarlo en el primer control y se debe determinar cuál es el grupo y su factor. Y se puede repetir a las 28 semanas de gestación de acuerdo al estado inmunológico, esto relacionado con el factor RH. Si es que es necesario hacer profilaxis con inmunoglobulina anti-D, que esto ya, bueno, sería manejo por especialidad. También, Doctora, buenas noches. buenas noches. Buenas noches. Continuamos. Ya, hay que hacer la prueba ahora tenemos pruebas rápidas de VIH, entonces, según la normativa de control prenatal del 2016, indica que se la debe realizar a las 24, bueno, en el primer control y a las 24 34 semanas. Pero como les dije anteriormente, los lineamientos en lo que es VIH nos indica que debemos hacerlo sí a la captación, ¿no? A la captación que ojalá sea en el primer trimestre, de ahí en el segundo trimestre, independientemente de las semanas, y en el tercer trimestre también independientemente de las semanas, y en el parto o posparto. Sí, ¿por qué? Porque es importante conocer el estado serológico de la paciente lo más pronto. ¿Para qué? Para evitar la transmisión del VIH por la vía materno-infantil. ¿Por qué? Porque la vía materno-infantil, por medio de la vía uterina, es la que tiene un mayor porcentaje de transmisión, más o menos en un 40%. Entonces, la idea de diagnosticar a una paciente gestante con VIH es justamente para disminuir la carga viral y evitar que el niño igual tenga VIH. Ya, hacer pruebas de hepatitis B. Sí, en las pruebas de hepatitis B lo que se recomienda igual en el primer control, lo que se hace, bueno, actualmente no tenemos aún, están por entregarnos lo que son las pruebas rápidas de hepatitis B, que básicamente sería por medio del antígeno de superficie. Las pruebas rápidas de BDRL, que es para identificar sífilis,
también las realizamos, ¿sí? Y como les decía anteriormente, estas en los nuevos lineamientos las debemos hacer 2 veces durante el embarazo y máximo hasta las 24 semanas de gestación en lo posible. Ya, si es que fuera el caso que saliera una en la prueba de sífilis reactiva, hay que hacer una prueba confirmatoria con la FTABS, ¿qué significa esto? Que es una prueba de serología, ¿no? Para sífilis por medio de inmunofluorescencia. Ya, en lo que es el VIH, antes de pasar, bueno, aquí hay un algoritmo específico, ¿no? Que se debe cumplir en la mujer gestante. Entonces, nosotros en el ministerio tenemos dos tipos de pruebas, las pruebas de cuarta generación y las de tercera generación. La de cuarta generación es la que primerito aplicamos. Les explico cómo es el algoritmo del VIH en una mujer gestante. Primerito, la captación, hacer consejería, ¿sí? La preconsejería y la paciente debería firmar su consentimiento, el consentimiento informado. Ya lo vamos a ver. El consentimiento informado. Eh, ya me salí, creo, no le puse a admitir. Ya, bueno, firmamos, le hacemos el consentimiento informado a la paciente y le realizamos la prueba de cuarta generación. Ahí las opciones puede ser que nos dé un resultado reactivo o no reactivo. Si el resultado es no reactivo, entonces hacemos la postconsejería y volveremos a hacer el nuevo tamizaje de VIH dependiendo si es que es en el segundo o tercer trimestre o ya para el parto posparto. Pero si el resultado es reactivo, hacemos la prueba de tercera generación. Si en la prueba de tercera generación nos sale no reactivo, ¿qué hacemos? Nosotros como primer nivel referimos a las unidades de atención integral del VIH que están en los hospitales de segundo nivel. ¿Para qué? Para que le hagan carga viral. Y si la prueba de tercera generación es reactiva, pues ya igual se refiere a las unidades de atención integral para el tratamiento y también para que le hagan pruebas de carga viral. Ya, las pruebas de CUMS que estaba preguntando bueno, la compañera, bueno, esas hay que hacer cuando tengamos casos de que la incompatibilidad entre el factor RH, ¿no? Em, ya. Sí, entonces lo que se recomienda es de rutina, básicamente es en mujeres RH negativas que no hayan sido sensibilizadas y esto se puede repetir a las 28 semanas. Se puede repetir a las 28 semanas de gestación, esto sí, pero de acuerdo al estado inmunológico que va a estar relacionado con el factor RH. También las embarazadas que cumplen con estos criterios eh, deben ser ya atendidas por especialidad. Esto ya es referencia para el ginecólogo y lo que se hace es la profilaxis con la antiglobulina, inmunoglobulina, perdón, anti-D. Ya. Luego, ya, seguimos con los exámenes de laboratorio. Entonces se solicita lo que son las glicemias, ¿no? Las glicemias, no, perdón, aquí nos saltamos algo. El urocultivo, que era una pregunta del inicio. Entonces, ¿por qué hacer urocultivos? Porque se ha visto o la evidencia ha demostrado que las bacteriurias asintomáticas se presentan entre el 2 al 10% de toda mujer embarazada que sobre todo de bajo estrato socioeconómico.
Sí, entonces lo que se recomienda es realizar la bacteriuria para bacteriurias asintomáticas en etapas tempranas del embarazo y en cada trimestre en las mujeres con historia conocida de infecciones del tracto urinario que éstas sean recurrentes. ¿Ya? La glicemia, esta se la va a realizar igual. Al inicio del embarazo, ¿no? Y se va a solicitar, obviamente, en ayunas. eh, y cómo se lo va a interpretar. Entonces, si tenemos una glicemia que es mayor a 126 miligramos por decilitro, ya es una diabetes preexistente, ¿no? Si es que esta se encuentra entre 92 a 126 miligramos por decilitro, se considera como una diabetes gestacional. Si esta es menor de 92 miligramos por decilitro, se va a realizar una prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos entre las semanas 24 y 28 de gestación. Sí, que esto, bueno, ya lo ampliaremos cuando veamos el tema de diabetes gestacional. Lo que son los anticuerpos de rubiola. Esto está recomendado si es que no se conoce historia de la enfermedad, ¿no? Toxoplasmosis, que ya habíamos hablado al inicio, pero bueno, esto eh, se recomienda de acuerdo o por la prevalencia que hay en nuestro medio, que es alta. Entonces se debe hacer durante el control prenatal, pacientes que son susceptibles a adquirir la infección, ¿no? Ya, y bueno, como medidas generales, lo que se recomienda aquí a las pacientes es que deben lavarse las manos antes de manipular los alimentos, lavar minuciosamente las frutas y verduras, que deben utilizar guantes y lavar minuciosamente también sus manos después de practicar lo que es jardinería, evitar lo que es en contacto con carne cruda o mal cocida. De igual manera la ingesta de estos alimentos que no estén bien cocidos, ¿no? También evitar el contacto con gatos y sus excretas. Importante también hacer la valoración de TSH, especialmente mujeres con historia o síntomas de enfermedad tiroidea u otras condiciones que se pueda asociar con enfermedades tiroideas. Y el tamizaje de infección vaginal, que esto no se debe realizar no realiza la detección de infecciones vaginales asintomáticas, pero en caso de que se presenten síntomas se debe corroborar el diagnóstico con el exudado o el cultivo vaginal si es que así lo ameritara, para dar el tratamiento correspondiente. Ahora, ¿cuándo se recomienda hacer lo que son las ecografías? ¿Sí? Bueno, ustedes saben que la estimación de la edad gestacional se basa en la fecha de última menstruación, pero a veces esto no es exacto, ¿no es cierto? Y más que nada se presenta un error entre el 11 al 22%. Tomando en cuenta que la estimación de la edad gestacional por el FUN también en ocasiones no puede ser exacta, ahí es cuando recomendamos realizar las ecografías con el fin de diagnosticar el embarazo o determinar la edad gestacional y o también de detectar embarazos múltiples. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Se recomienda realizar una ecografía en el primer trimestre, ¿no? Entre la semana 11 a semana 14. Sí, entonces lo que vamos a utilizar aquí son la longitud cráneo caudal. Sí, este va a ser el parámetro para determinar la edad gestacional durante el periodo del embarazo. En caso de que en la primera ecografía se la realice después de las 14 semanas, los parámetros utilizados van a cambiar. ¿Sí? Y ahí lo que se utilizará es el diámetro biparietal y la longitud femoral. Se debe también o se recomienda realizar también una ecografía entre las semanas 18 y 24.
Sí, aquí este es el mejor momento para realizar, ¿no es cierto?, un estudio ya morfológico del feto en estas semanas, entre la 18 y la 24, y es óptimo a la semana 22. ¿Por qué? Porque en este momento la ecografía que nos permite ya permite ya la conformación de ver la conformación de la vitalidad fetal, sí, también la biometría fetal, que eso está dada por el diámetro biparietal, la longitud femoral y los diámetros abdominales. Sí, también nos permite verificar ya la anatomía fetal y diagnosticar en caso de que haya ya malformaciones o anomalías de los anejos ovulares durante la gestación. ¿Sí? Y se recomienda realizar otra ecografía a las 36 semanas. Esto ya para confirmar únicamente la presentación y descartar de que haya placenta previa asintomática. Ya es importante también que, eh, ¿por qué hacer las ecografías, no? Porque el porcentaje de las anomalías fetales detectadas por tamizajes ecográficos en el segundo trimestre sobre todo se distribuyen de la siguiente manera. Les voy a indicar, ¿no? Tenemos anomalías fetales en un 76% que son del sistema nervioso central, de las vías urinarias un 67%, anomalías pulmonares en un 50%, gastrointestinales un 42%, óseas en un 24% y cardíacas 17%. Entonces, al hacer una ecografía en este periodo que es en el segundo trimestre, entonces podemos diagnosticar ya. Ahora vamos a lo que es el tratamiento farmacológico. Sí, ¿cuáles son las recomendaciones del tratamiento farmacológico en un control prenatal normal? ¿Sí? Bueno, durante el embarazo lo que se debe prescribir, como ustedes saben, son medicamentos que sean seguros y que no causen daños en el binomio materno-fetal. Y se debe mantener una extrema precaución al utilizar productos naturales, ya que su seguridad y eficacia no han sido establecidos o no se han identificado mediante evidencia científica. Entonces se debe también informar, es importante informar a la mujer embarazada del daño que pueden causar los medicamentos durante el embarazo y estos cómo van a ser utilizados y que pueden ser utilizados únicamente cuando el beneficio sea mayor al riesgo. Entonces, en un control prenatal normal, ¿qué es lo que se va a administrar? Y esto a nivel ya individual, lo que se recomienda es el ácido fólico a dosis de 0.4 miligramos más 60 miligramos de hierro elemental por vía oral una vez al día, ¿no? Entonces, de manera preconcepcional por 1 a 2 meses y prenatal hasta las 12 semanas de gestación. También en la guía nos indica que podemos administrar, si es que no tenemos en esta presentación, ácido fólico 5 miligramos por vía oral al día hasta las 12 semanas de gestación. Ya en mujeres con epilepsia y que estén tomando anticomiciales, se deberá suspender un mes antes la medicación y comenzar a ingerir el ácido fólico, refiriendo el caso donde el especialista, ¿no? También hay que valorar los antecedentes personales y familiares de defectos del tubo neural. También identificar mujeres diabéticas insulino dependientes o mujeres con un índice de masa corporal mayor a 35 semanas. ¿Ya? El calcio. El calcio es otro medicamento que también se debe administrar y esto se recomienda
a partir de las 12 semanas de gestación. ¿Por qué? Porque hay estudios, bueno, hay estudios que indican que al menos aquí en el Ecuador la ingesta de calcio no supera los 900 miligramos y el calcio lo que hace es prevenir la aparición de trastornos hipertensivos a dosis de 1500 a 2 gramos por día. Y el ácido acetil salicílico se recomienda la administración oral de 75 a 100 miligramos todos los días a partir de las 12 semanas del embarazo hasta el parto en mujeres con alto riesgo para desarrollar preeclampsia o hipertensión gestacional. Entonces, el ácido salicílico se va a administrar únicamente a las pacientes que ya tienen factores de riesgo para desarrollar preeclampsia o hipertensión gestacional, mientras que el calcio cumple la función de prevención. El calcio debemos dar a toda mujer gestante a partir de las 12 semanas a dosis de 1.5 a 2 gramos por día. Pueden dar en una sola toma o si no cada 8 horas. Eh, Ahora las vacunas. Bueno, no podemos administrar vacunas con virus vivos atenuados porque esto obviamente puede afectar al feto. La única vacuna, como ya les dije, que se recomienda utilizar durante el embarazo es la del tétanos, la antitoxina tetánica, y esto es lo que nos indica en esta guía, ¿no? Que la primera dosis se haga antes de las 20 semanas y la segunda dosis entre las semanas 27 y 29. Pero en los nuevos lineamientos de la Estrategia Nacional de Inmunizaciones, lo que nos está pidiendo es que se verifique si es que el esquema está actual o no ha recibido vacunas. Entonces, si es que la paciente no ha recibido vacunas, eh, lo que se debe hacer es aplicar la primera al contacto, ¿no? Una primera dosis al contacto, la segunda al mes, la tercera a los 6 meses, la cuarta al año y la quinta a los 5 años. La paciente, la paciente debe tener 5 dosis. Entonces, si es que de pronto la paciente tiene antecedente vacunal de tétanos, lo que hay que hacer es completar únicamente el esquema, es decir, completar las 5 dosis que se requiere para inmunizar a la paciente. Y lo que les decía también es que se recomienda la vacuna de la influenza inactivada a todas las embarazadas en cualquier trimestre de gestación. En cuanto a lo que son recomendaciones nutricionales, esto se va a hacer desde la primera consulta. Se debe dar la consejería a las pacientes sobre el lavado de manos, ¿sí? La higiene en el manejo de los alimentos para así evitar consumir alimentos, también evitar el consumo de alimentos ambulatorios o que sean de dudosa preparación. Sobre todo enfatizando en en la buena preparación de estos alimentos, también evitar el consumo de productos cárnicos, poco cocidos o de pronto crudos, ¿no? Se recomienda también ofrecer información a la mujer gestante sobre el manejo de los alimentos. Sí, limitar, bueno, en la guía práctica dice que se debe limitar el consumo de atún con alto contenido de mercurio a no más de 2 latas de tamaño medio o un filete de atún fresco a la semana. También recomendar el consumo de cafeína no más de 300 miligramos al día. Ustedes saben que este está presente en el café, té, refrescos y gaseosas. Eso en cuanto a recomendaciones nutricionales de manera general. Y en lo que son recomendaciones de los estilos de vida, lo que se recomienda es básicamente proporcionar educación y promoción para la salud de la embarazada y de toda su familia, como son estilos de vida saludables, prevención de accidentes, la buena adherencia al tratamiento, identificar signos y síntomas de pronto que de alarma,
Se recomienda hacer el ejercicio físico aeróbico, así como también la actividad sexual durante el embarazo. Son seguros. Si no hay evidencia de efectos adversos con respecto a la actividad sexual durante el embarazo. Pero sí hay que dar consejería en que se eviten lo que son ejercicios que involucren el riesgo de trauma abdominal o que requieran excesivo esfuerzo de las articulaciones, nada, em, de las articulaciones y deportes de alto impacto debido al riesgo del daño que puede provocar al binomio madre-hijo. También se recomienda informar sobre el buen uso del cinturón de seguridad en la embarazada para evitar riesgos tanto en la madre como en el feto. Es importante también conocer cuándo hacemos referencia o cuándo hay que referir a una paciente en estado de gestación. Entonces, los ejercicios de Kegel. Si no estoy mal, estos ejercicios son para fortalecer el piso pélvico, ¿no es cierto? Si es que me confirman. Sí, yo al menos aquí en la guía no hay ninguna... sí, le contestó. Ya, no hay ninguna recomendación en que se deba limitar la realización de estos ejercicios. Entonces, al menos basándonos en la guía, no habría ningún problema. Ya, continuando con los criterios para las referencias. Primero, debemos saber que para esto debemos tener un sistema de referencia que sea claro, ¿no? Para que la mujer embarazada que requiera cuidados de especialidad pueda ser atendida inmediatamente. Entonces hay factores de riesgo, como ya habíamos visto, que son no modificables y que estos a su vez van a incrementar significativamente la probabilidad de resultados adversos en el curso normal del embarazo. Entonces hay algunas condiciones o criterios que debemos saber. Uno de ellos son las condiciones de vulnerabilidad. Dentro de las condiciones de vulnerabilidad está cuando la mujer embarazada tiene una edad menor o igual a 16 años o es mayor a 35 años, cuando es víctima de violencia intrafamiliar y de género o es una paciente con discapacidad. Es un criterio para realizar referencia al segundo nivel. Otro criterio son los antecedentes obstétricos de riesgo, por ejemplo, los abortos recurrentes, que tenga historia de mortinatos, amenazas de parto pretérmino, trastornos hipertensivos del embarazo, cirugía uterina previa, psicosis puerperal o que sea una mujer gran multípara. Es otro criterio para hacer referencia a especialidad. Otro criterio son las condiciones que cursen durante el embarazo, como por ejemplo el deficiente o excesivo incremento de peso, que tengan riesgo de preeclampsia, sangrados, infecciones vaginales o urinarias que sean recurrentes, embarazos múltiples, que sus productos sean pequeños o grandes para la edad gestacional o que sean productos con anomalías congénitas. Otro criterio son las comorbilidades, es decir, enfermedades concomitantes que puede tener la mujer embarazada y que en su defecto puede provocar una muerte materna indirecta, ¿no? Como las enfermedades cardíacas, trastornos endocrinos, enfermedad renal, desórdenes psiquiátricos hematológicos, lupus, VIH, hepatitis B, C o epilepsia. También otro criterio son los factores de riesgo para síndrome de Down. Como ustedes saben, la edad materna que esté muy avanzada sobre los 35 años o que haya también antecedentes familiares o personales de malformaciones y que requieran asesoría genética. Y ya según el caso,
que en normativa indica que se debe hacer la referencia a especialidad o al segundo nivel a las 34 semanas. ¿Para qué? Para la decisión del lugar y el momento de terminación del embarazo, sobre todo si este es de riesgo. Listo. Hasta aquí les he podido traer un resumen de todo lo que es la guía de práctica clínica. Lo que a continuación les voy a indicar es una estrategia que se implementó en el distrito en el que yo trabajo y que nos ha dado buenos resultados. Ya tenemos varios años que no hemos tenido muertes maternas y es gracias al monitoreo materno neonatal y estricto que se hace en las historias clínicas y en las consultas de las maternas revisamos que toda mujer embarazada tenga que cumpla, ¿no?, con este formato. No sé si es que alcanzan a verlo, pero en las notas de evolución lo que requerimos es, o sea, esto es ya control de calidad específicamente. Debe estar registrado como en cualquier nota de evolución y sea gestante o no gestante, por favor, la fecha y la hora en que la paciente acudió a la consulta. Primerito lo que se hace es el tamizaje de violencia y aquí colocamos si este fue negativo o positivo y empezamos, bueno, con paciente de tantos años de edad, el motivo de consulta que aquí se describe el por qué la paciente está acudiendo a la consulta, ¿no? Y acá se hace la descripción de la enfermedad actual, básicamente la anamnesis. Sí, entonces se describe si es primigesta, secundigesta o es multípara y por qué acude. Y el examen físico, nosotros sí verificamos que sea un examen físico completo de cabeza a pies. ¿Sí? Además aquí describimos los exámenes de laboratorio si es que tuviese ya la paciente y empezamos con el examen físico de cabeza indicando lo más relevante. En lo que más llama la atención es en la parte de abdomen. Sí, en el abdomen, aquí debe estar bien identificado la altura uterina, los movimientos fetales, la presentación del feto, ¿sí? Todo esto, la actitud fetal. Y en la región inguinogenital, a pesar de que ya se registra en el formulario 051, en las notas de evolución también registramos, ¿no?, que no hay presencia de secreciones o sangrados transvaginales. En extremidades igual se registra todo lo que podamos encontrar, ¿sí?, reflejos de osteotendinosos. Y acá en la impresión diagnóstica, primerito el embarazo de tantas semanas de gestación con su código CIE-10, la ganancia adecuada o inadecuada de peso, que eso se lo va valorando de acuerdo a las curvas, ¿sí? Y acá si es que hubiese algún diagnóstico según la patología, si es que fuera el caso. También identificamos el riesgo obstétrico, según los riesgos que vimos anteriormente, si es que es un riesgo bajo, un riesgo alto o un riesgo muy alto. Y lo que es la consejería de los resultados, ¿no? Ya, acá están los resultados de VIH, dependiendo del trimestre, si es que fue no reactivo, y lo mismo de sífilis, y lo que es proteinuria. Y en las prescripciones básicamente está aquí todo lo que implica y lo que ya hemos visto de las guías de práctica clínica. Listo, bueno, les dejo entonces aquí la presentación. No sé si es que hay algunas preguntas o si tienen algo. Buenas noches. Claro, dígame. Buenas noches. Una pregunta. Usted había hablado acerca de un acuerdo ministerial 051 Ujú. y ya quería ver si nos puede compartir ese acuerdo, por favor. Eh, sí,
Es el acuerdo ministerial 051. ¿Cómo les comparto por WhatsApp o Ya les voy a subir a se les va a subir a la plataforma, ya? ¿cierto? Bueno, se les va a subir a la plataforma, me indican entonces en el acuerdo ministerial 051, que es la guía de cómo llenar el formulario 051. Entonces ahí les va indicando ítem por ítem cómo deben preguntar a la paciente y cómo deben registrar en el formulario 051. No solo la parte del control prenatal, sino ya la parte del parto y posparto, que es lo que abarca el formulario 051. Ya. Y otra pregunta acerca de la ganancia de peso. Ujú. ¿Es uno de los riesgos peso excesivo o peso insuficiente? Nos decía que usted se le puede catalogar como un riesgo, pero no entiendo bien a qué semana de control del embarazo. Por ejemplo, si ya le veo en el primer control y le veo y en el segundo control le veo que ha ganado de peso, pero ahí decía más de, o sea, depende del índice de masa corporal. Cl- ¿Cómo debería valorar yo la ganancia de peso si es que ha sido excesivo o insuficiente de control a control? de acuerdo a las curvas, de acuerdo a las curvas de ganancia de peso, porque en la curva vamos a graficar con el peso inicial que llegó la paciente y de ahí vamos a ir viendo si ganó, si se mantiene o si bajó. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso, vamos identificando si tuvo o no una ganancia adecuada de peso. Ese factor de riesgo puede cambiar de un mes a otro, de un control a otro. ¿Sí? Entonces ese no va a ser, o sea, si usted ya le identificó en este mes que está con una ganancia inadecuada de peso, puede ser que para el próximo control con las medidas tomadas con la valoración nutricional o con el nutricionista que ya debería hacerlo, entonces puede ser que la paciente retomó y fue ganando adecuadamente el peso de acuerdo a su índice de masa corporal, que eso ya lo vamos graficando en las curvas. Eso lo podemos ver en la próxima clase que tengamos de anemia, podemos ahí revisarlos, les traigo las curvas y vemos cómo es la gráfica. Otra pregunta, doctora, acerca de la clasificación del riesgo obstétrico. Usted nos presentó esa clasificación que es del 2015, si no me equivoco. Sí, ujú, sí, Ya. Actualmente nos habían indicado que debemos trabajar con la clasificación del riesgo obstétrico del 2017, que sí, está en el IEPI. ¿Cuál es la sí, vigencia entonces para trabajar? sí, sí, sí. Eso les decía, ahorita la normativa está, eh, bueno, en la guía está de acuerdo al 2016, pero lastimosamente en esta guía, si ustedes ven, solamente lo clasifica como riesgos modificables, no modificables y no les da una estratificación. Por eso es que nosotros ocupábamos la del 2015. Pero tengo entendido que no hay todavía una disposición, ¿no? Que se ocupe el IEPI del riesgo obstétrico. Lo ideal sería ocupar esa, ¿no? Porque es como el IEPI en los niños, que nos indica qué hacer, o sea, referir inmediatamente, o sea, es esa la idea del IEPI obstétrico. Ya. Y otra pregunta, no sé si es que vi mala diapositiva o algo acerca de la prescripción en medidas farmacológicas. Usted indicaba que hay que prescribir el hierro y ácido fólico 1 a 2 meses antes de la concepción. Sí, Tengo entendido que solo el ácido fólico es el que se tiene que prescribir preconcepcionalmente 3 meses antes y si hay algún factor de riesgo era 5 miligramos. sí, sí, sí. Entonces, eso no sé si está mal la diapositiva o yo entendí mal. Déjeme revisarle ya para darles el dato exacto. A ver, ya le revisamos. Sí, es ácido fólico 0.4 miligramos más 60 miligramos de hierro elemental por vía oral al día. Según la guía del 2016 nos indica que preconcepcionalmente se lo debe administrar uy, 1 a 2 meses, sí, 1 a 2 meses y de manera en el y prenatal hasta las 12 semanas de gestación, según la guía. Hasta las 12 semanas de gestación. Hasta las No 12. podría ser 2 semanas por parto.
Eso lo hacemos normalmente, ¿no? Y así se lo prescribe, pero la guía nos indica que debes hacerlo hasta las 12 semanas de gestación. El hierro y el ácido fólico El son hasta hierro, las 12 semanas. ¿sí? Ya. Es Es que más, me los habían indicado otros lineamientos y estaba confundida. sí, bueno, esto bueno habría que valorarlo también ya dependiendo si la paciente tiene anemia porque ella cambia. Entonces eso ya Mm, veríamos en las próximas charlas. Ujú. ya. Y la última pregunta, acerca del llenado del formulario 051, en la parte que dice valoración del cervix, del pap test y Ya, el otro parámetro que fue ya le veo. entonces, ¿hasta qué semana nosotros podemos valorar eso? La colposcopía. La colposcopía. Solo, por ejemplo, para el llenado del formulario 051 específicamente. Por ejemplo, yo le veo ahorita a la paciente, le valoro, le hago solo la inspección visual, pero no se hizo el PAP test. Entonces, pero en el siguiente control se hace. ¿No hay como un límite de llenado esto o es en cualquier control que yo puedo realizar En el cual, llenado del a PAP? cualquier edad, pero déjeme, yo tengo entendido que es a cualquier edad. Ahorita le estoy revisando en el formulario 051 para estar seguros, si me dan unos minutitos hasta encontrar el documento, que aparentemente no hay contraindicación. Una colposcopía está indicada en cualquier paciente en edad reproductiva. Sí, y sí, sabe que aquí en el formulario, perdón, en el acuerdo ministerial 056, es un error, es el acuerdo ministerial 056, no 51. Eh, Únicamente nos indica cómo se debe registrar, pero más no hace referencia al límite, ¿no? De la edad gestacional. Y sí, o sea, no hay límite, puede hacerlo en cualquier edad gestacional. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted. Tal vez Y por alguien, favor, Buenas algo por el noches. lineamiento. perdón. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Doctora, verdad, disculpe, no la entendí muy bien. Yo revisé en test de CUMS, tengo que estar las pacientes RH negativas. Entonces, hacerle el test de CUMS a todas las RH negativas, a qué semana y cuándo administrar la inmunoglobulina. Ya, verá, eso básicamente ya es manejo de especialidad. Entonces, en lo que es en la guía de práctica clínica, únicamente hace referencia, déjenme, le estamos revisando para darles específicamente lo que les decía, ¿no? Em, que se debe realizar en el primer control prenatal. Se debe determinar el grupo, el factor RH, el grupo sanguíneo y CUMS indirecto. Y de ahí únicamente lo que refiere la guía es hacer la profilaxis anti-D que se recomienda en mujeres de RH negativas, sí, que no estén sensibilizadas. Y de ahí se puede repetir en las 28 semanas de gestación de acuerdo a su estado inmunológico, sí, que esté relacionado con el factor RH. Entonces, si cumplen con estos criterios, lo que se debe hacer ya es la referencia especialidad, porque ya es manejo por parte de gineco-obstetricia, ya para que aplique lo que es profilaxis con la inmunoglobulina. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Primeramente agradeciéndole por la clase prestada. Quería hacerle una pregunta, por favor. Claro, dígame. Lo que me queda un poquito de duda es qué tipo de exámenes nosotros tenemos que iniciar al momento que hacemos la primera captación.
si en ellos también se debe incluir las hormonas tiroides, Ujú, el TSH, T3 y sí. el T4 libre. ¿Se me puede ayudar, por favor, con la lista exacta de lo que se debe pedir? Ya miro. Déjeme le busco acá porque eso, sí. Aquí están todos los exámenes que debemos hacer. Ya. Ya, entonces aquí están todos los exámenes que debemos hacer, aparte de hemoglobina, hematocrito, glicemia en ayunas, VIH, hepatitis. Aquí tal vez no les he puesto, pero recomienda que se debe hacer TSH también, ¿sí? Eh, ¿Dónde está? Sí, debemos hacer TSH también. ¿Alguien más? Tal vez otra pregunta. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Doctora, tengo una inquietud con respecto al esquema de vacunación de la DT. Ujú, Usted dijo que la primera dosis se debe de aplicar al contacto, ¿verdad? así La es. segunda dosis al mes, la tercera dosis Los a los seis 6 meses, meses, la cuarta al cuarta dosis año al año y la y la quinta. quinta les dijo a los 5 años. Perdón, es al año, es al año. Ok, Sí, ya. perdón, es un error, es Bueno, al año. Hay ok. que verificar que tenga las 5 dosis, ¿no? Por ejemplo, si es que tenemos la facilidad de revisar en historia, verificar desde la niñez, porque ya la primera, ustedes saben que está con la DPT. Entonces, verificar todo el antecedente vacunal. Si es que no tenemos registro de antecedente vacunal, empezamos como desde la primera dosis. Y si no, únicamente continuamos esquema hasta completar las 5 dosis. Ok, muchas gracias. Ya. Hágame un favor. ¿Qué hacer ante un score que tenga proteinuria, una cruz que sea positiva con puntaje de 1? Eh, Repito, de 9 en 4 horas la proteinuria igual. No, no, porque la proteinuria eh, es como una campana de Gauss más o menos, ¿sí? No sé si me hago entender. Entonces va a tener picos en los que se va a estar elevada y justamente ahí determinamos. Pero si volvemos a repetir a las 4 horas, puede ser que se siga manteniendo o que ya no. Entonces no se recomienda hacer proteinuria inmediatamente. Únicamente sería valoración de la paciente y de pronto valorar al siguiente día. Sí, pero en el mismo día no, al menos no se recomienda, según las indicaciones de, no sé, del doctor Lino Rojas, que él es uno de los ginecólogos que realizaron esta guía, ¿no?, de práctica clínica del SCOR mamá y también de trastornos hipertensivos del embarazo. ¿Alguien más? Tal vez alguna otra inquietud. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Buenas noches. Em, ¿Hay algún test para lo que es la evaluación de la violencia y en qué momento se lo aplica en caso de haberlo y a qué tipo de paciente o de rutina a toda paciente A embarazada? a toda paciente embarazada se debe se debe preguntar si es que de pronto ha tenido maltrato, algún tipo de violencia, sea física, psicológica o sexual. Se debe hacer la pregunta a toda mujer embarazada, ¿no? En todo control que ella acuda. Y si es que este fuera positivo, bueno, hay una ruta que se debe seguir, ¿no? Hay que notificar inmediatamente a nivel primero del director de la unidad distrital y proceder a hacer la comunicación a fiscalía.
Doctora, disculpe, ¿hay algún formulario Sí específico? hay, sí, hay un formulario que igual hay una normativa que es justamente de violencia de género. Ujú. Pero nosotros al hacer el control prenatal, la pregunta es rápida, si ha sufrido o no, tal vez de maltrato, lo que le dije anteriormente. Ujú. Pero eso puede referirse a la normativa de violencia de género, que ahí está el test. Si es que la paciente le dice sí o le da indicios de pronto de que está viniendo frecuentemente, no sé, con depresión o va a su consulta llorando o con golpes en el cuerpo, pero ella no le dice, entonces de pronto ya son indicios para nosotros como profesionales de que algo está pasando y ahí podemos aplicar el test de acuerdo a la violencia que ella puede estar sufriendo. Listo, doctora, gracias. Bueno, entonces les agradezco por la atención que ustedes han prestado y espero volvernos a encontrar en una próxima charla. Buenas noches, les agradezco por haber presenciado la charla. La clase va a ser subida a la plataforma más tardar mañana en la mañana y con la diapositiva también. Les agradezco mucho, estimados profesionales.